Mi padre ni siquiera levantó la vista de su chuletón cuando le conté sobre mí ascenso militar. Simplemente se burló, se metió un trozo de carne en la boca y dijo: «Tu ascenso es patético, Alicia». Mi hermana sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa y añadió: «A nadie le importa tu insignificante trabajo de oficina». Me quedé allí sentada en silencio, tragándome la humillación que había soportado toda mi vida. Pensaban que yo solo era una analista mediocre que desperdiciaba su juventud vistiendo un uniforme, mientras mi hermana, la niña de oro, dirigía la empresa de logística de papá. Pero 2 días después, una rueda de prensa nacional de emergencia, transmitida en directo desde el Ministerio de Defensa, apareció en todas las cadenas importantes del país. Mi foto brilló en la pantalla junto a los altos mandos militares. Cuando mi padre la vio, inmediatamente exigió una reunión familiar urgente. Pero cuando crucé la puerta principal no fue para pedir disculpas. Fue para entregarle un documento que hizo que su rostro se volviera completamente pálido. Mi nombre es Alicia Reed y tengo 32 años. Si le preguntaras a mi padre, te diría que mi vida fue un desperdicio total de potencial. Me detuve frente a las pesadas puertas de cristal del Prime Cut, uno de los restaurantes de carne más caros del centro de Madrid. Dentro mi padre, Marcos, y mi hermana de 34 años, Claudia, ya estaban sentados en nuestra mesa reservada en la esquina. Lucían impecables, vestidos con ropa de diseño financiada por Reed Logística, el imperio de transporte multimillonario de mi padre. Me ajusté la solapa de mi uniforme de gala, respiré hondo y entré. Tenía la esperanza de que esta noche fuera diferente. Tenía noticias importantes. Cuando me senté, mi padre ni siquiera levantó la vista de su entrecot. Claudia apenas dejó de mirar su teléfono. Esperé a que hubiera una pausa en la conversación antes de hablar, con la voz tensa por la emoción. Papá. Claudia, hoy me han ascendido. Oficialmente soy comandante. La mesa se quedó en completo silencio. Mi padre dejó lentamente el tenedor, se limpió la boca con una servilleta de lino y finalmente me miró. No había orgullo en sus ojos, solo disgusto. Se burló ruidosamente. Tu ascenso es patético, Alicia. Tienes 32 años. Ganas una miseria y juegas a ser soldado mientras tu hermana dirige una empresa real. Claudia soltó una carcajada burlona desde el otro lado de la mesa. En serio, Ali, a nadie le importa tu trabajito de oficina. La empresa de papá obtuvo 4 millones de beneficios el último trimestre y quieres que descorchemos champán porque conseguiste un pin brillante. Me tragué el nudo que tenía en la garganta, mirando mi plato intacto mientras la familiar y tóxica humillación se apoderaba de mí. Realmente creían que yo no era nada. El viaje a casa esa noche se sintió más largo de lo habitual. Sentada en mi modesto sedán, el eco de las palabras de mi padre resonaba en mi mente. Jugando a ser soldado. Para ellos, mis 12 años en el ejército eran solo una fase vergonzosa, una etapa rebelde. Después de que me negué a unirme a Reed Logística al terminar la universidad. Cuando tenía 20 años, mi padre dejó muy claro lo que esperaba: Claudia se encargaría de las operaciones ejecutivas y yo me ocuparía de las relaciones con los clientes de su enorme red de transporte comercial. Pero vi cómo mi padre dirigía las cosas: la codicia despiadada, el pasar por encima de pequeños proveedores, la búsqueda incesante de beneficios por encima de la ética. No. Quería ser parte de su legado. Quería construir algo propio, algo que realmente importara. Así que me alisté. Lo que mi familia no entendió fue que el ejército no solo me puso detrás de un escritorio. Confió en mí para gestionar redes de
Suministro de defensa de alto nivel. Durante la última década, mientras ellos asumían que yo archivaba papeles en una oficina oscura, me había especializado discretamente en logística estratégica, ciberdefensa e inteligencia de cadena de suministro. Mi nuevo rango de comandante no era solo un título. Conllevaba una autorización de seguridad de alto secreto y la supervisión de contratos logísticos federales en toda la región. Mi equipo analizaba millones de euros en datos de movimiento cada día, rastreando envíos militares, subcontratas de defensa y rutas de infraestructuras críticas para asegurar que nada comprometiera la seguridad nacional. Estaba orgullosa del trabajo que hacía. Incluso si las dos personas que se suponía debían amarme lo veían como una broma. Pero lo que mi padre y mi hermana no sabían es que en mi mundo cada rastro documental deja una huella. Y algunas de esas huellas llevaban directamente hacia ellos. La mañana después de esa cena terrible entré en mi oficina en el centro de mando logístico regional. El aire era fresco, silencioso. Y estaba lleno del zumbido constante de los monitores. Un contraste absoluto con la arrogancia caótica de mi familia. Con mi reciente ascenso a comandante, llegaron nuevas responsabilidades, incluida la auditoría de subcontratas de transporte de defensa para el sector centro. Abrí la cola de auditoría. Rutinaria, café en mano, lista para sumergirme en el papeleo estándar. Pero, mientras filtraba las subcontratas, un nombre familiar llamó mi atención: Red Logística. Me quedé helada. Sabía que la empresa de mi padre se dedicaba al transporte comercial, pero no tenía idea de que poseían subcontratas vinculadas a rutas de transporte militar. La curiosidad se convirtió en deber profesional y empecé a investigar más a fondo las cifras. A primera vista, todo parecía normal. Pero como especialista en logística de inteligencia, sabía dónde buscar irregularidades. Crucé los datos de sus recargos de combustible, recibos de peso y plazos de entrega con los sistemas de seguimiento oficiales del Ministerio de Defensa. La discrepancia era asombrosa. Durante los últimos 3 años, Red Logística había estado falsificando sistemáticamente los manifiestos de peso, cobrando de más a los contratistas de defensa por millones de euros en envíos fantasma que nunca existieron. Peor aún, habían estado omitiendo secretamente las auditorías de seguridad federales obligatorias en rutas de carga de alta prioridad, usando certificados de cumplimiento falsificados para reducir costes y aumentar sus márgenes de beneficio. La presunción de mi padre sobre haber obtenido 4 millones de beneficio el último trimestre cobró un sentido nauseabundo. No era un buen negocio. Era un fraude masivo y deliberado contra el Estado. Me recosté en mi silla, sintiendo un nudo en el estómago. Ellos pensaban que yo solo era una administrativa mediocre que no entendía cómo funcionaba el mundo real. No tenían idea de que la hija a la que se burlaban estaba ahora ante la evidencia exacta que podía derribar todo su imperio. El protocolo no me dejaba otra opción. Los sentimientos personales no podían proteger una actividad criminal, especialmente cuando comprometía directamente la integridad del suministro de defensa. Preparé todo el rastro documental digital, los manifiestos falsificados, los certificados de seguridad falsos y las transferencias bancarias en el extranjero, y lo envié directamente al inspector general y a las autoridades competentes. Debido a mi autorización de seguridad y a la magnitud del fraude, la investigación avanzó con una velocidad aterradora. En 48 horas, los agentes federales ejecutaron órdenes judiciales simultáneas en la sede de Red Logística. A la tarde siguiente me encontraba en la sala contigua a la sala de prensa del Ministerio de Defensa en Madrid. La sala vibraba con tensión mientras los reporteros ajustaban cámaras y micrófonos. El
Ministerio había decidido organizar una conferencia de prensa nacional de alto nivel para abordar los esfuerzos en curso para eliminar la corrupción en el sector privado dentro de las redes de suministro de defensa. Cuando el subsecretario de Defensa subió al podio, la transmisión comenzó en todas las cadenas de noticias del país. Hoy, gracias a la vigilancia y al trabajo de investigación de élite de nuestro personal logístico militar, anunció el funcionario ante millones de espectadores, hemos descubierto un esquema de fraude masivo multimillonario que apuntaba a nuestras líneas de suministro. La pantalla digital detrás del podio brilló. Mi retrato militar oficial apareció en primer plano con mi nuevo rango enmarcado junto a los fiscales federales. El titular que recorría la parte inferior de la pantalla decía, la comandante Alicia Reed descubre un esquema de fraude logístico multimillonario. A cientos de kilómetros de distancia, sentado en el salón de su ático, mi padre estaba viendo la televisión. Y por primera vez en su vida, se vio obligado a mirar a su hija no como una decepción, sino como su peor pesadilla. Mi teléfono empezó a vibrar incesantemente antes de que terminara la rueda de prensa. Miré la pantalla, 11 llamadas perdidas de mi padre, 6 de Claudia. Luego llegó una ola de mensajes de texto frenéticos. Su tono arrogante había desaparecido por completo, reemplazado por un pánico absoluto. Alicia, contesta inmediatamente. ¿Qué significa esta transmisión? ¿Qué has hecho? Reunión familiar mañana a las 8 de la mañana en la finca. Tienes que estar ahí. No respondí a ningún mensaje. Simplemente puse mi teléfono en silencio, completé mi informe con los fiscales y tomé mi vuelo de regreso a casa. Sabía exactamente lo que estaba pasando por la mente de mi padre. Durante 32 años, Marcos Reed creyó que el dinero y el control podían sacarlo de cualquier problema. Asumió que, como era su hija, podía intimidarme para que interviniera, usando mi rango para ocultar la investigación federal. Pensaba que esto era solo una disputa familiar que se podía resolver a puerta cerrada tomando un café. Todavía no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Esa noche en mi apartamento preparé cuidadosamente mi maletín con la documentación oficial que me dieron las autoridades. No había ansiedad en mi pecho ni vacilación en mis manos. La niña pequeña que solía encogerse ante los duros insultos de su padre había desaparecido. A la mañana siguiente a las 8. En punto, llegué a las puertas de la gran finca de mi padre. Me alisé el uniforme, agarré mi carpeta de cuero y caminé hacia los escalones de entrada. Hacia la tormenta que me esperaba dentro. La enorme puerta de roble se abrió. Antes de que pudiera siquiera llamar al timbre. Mi hermana Claudia estaba allí. Con los ojos hinchados y rojos, su ropa de diseñador impecable reemplazada por una sudadera arrugada. Me agarró del brazo con la voz temblorosa, Ali, gracias. Adiós que estás aquí. Papá está perdiendo la cabeza. Tienes que detener esto. Me solté suavemente manteniendo mi postura militar estoica, y pasé junto a ella. Hacia el gran comedor. Era la misma sala donde habíamos compartido innumerables cenas familiares. Pero hoy no había lujo, solo caos. Había carpetas financieras esparcidas por toda la mesa y mi padre caminaba de un lado a otro, frenéticamente aferrándose a un vaso de whisky. Cuando me vio entrar en la habitación, se quedó helado. Corrió hacia mí con el rostro torcido en una mezcla de ira y desesperación. Alicia, ¿qué has hecho? Los agentes federales estuvieron en mis oficinas ayer. Las noticias están arrastrando nuestro apellido por el barro. Tienes que llamar a tus superiores ahora mismo y decirles que todo es un error. Me mantuve firme, imperturbable ante su rabia. No es un error. Papá.
Yo misma realicé la auditoría. Claudia jadeó cubriéndose la boca con las manos. ¿Tú nos hiciste esto a nosotros? Violaste leyes federales. Falsificaste certificados de seguridad y robaste millones de las subcontratas de defensa, respondí con calma. Los ojos de mi padre se encendieron. Somos tu familia. Construí este imperio para que ustedes dos pudieran vivir como reinas. Le debes toda tu vida a mí, pequeña malagradecida. No me inmuté. En su lugar, abrí mi carpeta de cuero, saqué un grueso fajo de documentos legales oficiales y los coloqué sobre la mesa de caoba. No te debo nada, papá, dije con mi voz resonando en la habitación en silencio. Estas son citaciones federales y órdenes de embargo de activos. El gobierno ha congelado las cuentas de Red Logística. Mi padre extendió la mano lentamente y leyó el encabezado en negrita. Del documento superior, Tribunal Superior de Justicia. Incautación de activos e imputación federal. Mientras el peso total de la realidad lo golpeaba, el color abandonó por completo su piel. Su mano empezó a temblar, su vaso de whisky se resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de madera. Sus rodillas flaquearon ligeramente y se desplomó en la silla más cercana. Su rostro se volvió completamente pálido. Las semanas siguientes a aquella mañana se sintieron como ver cómo una tormenta largamente esperada finalmente despejaba el aire. Con sus activos congelados y las acusaciones formales presentadas, Red Logística se desmoronó bajo el peso de su propia corrupción. Mi padre se vio obligado a pagar millones en indemnizaciones y multas, liquidando su preciado imperio de transporte solo para evitar cumplir la pena máxima de prisión. Claudia, despojada de su título ejecutivo y con prohibición de gestionar cualquier empresa, tuvo que enfrentar la realidad de construir una vida real desde cero. En cuanto a mí, mi carrera militar continuó prosperando. El reconocimiento no fue solo una victoria para la seguridad nacional. Demostró que mis elecciones, mis valores y mi camino fueron correctos desde el principio. No era la hija débil y mediocre que mi padre intentó hacerme creer que era. Era una líder definida por la integridad y el servicio, más que por la codicia. Sentada en mi nueva oficina contemplando la ciudad, me di cuenta de que el éxito real no consiste en presumir en cenas caras o esconderse detrás de millones de euros en riqueza robada. Se trata de saber quién eres cuando nadie te mira y de tener el valor de defender lo que es correcto, incluso cuando las personas que intentan hundirte son tu propia familia.